Imagina crecer al lado de alguien que cambiaría la historia del mundo, pero solo darte cuenta de esto después de un encuentro que cambiaría tu vida para siempre. Santiago, el hermano de Jesús, comenzó su jornada escéptico y distante, pero algo sucedió que lo transformó en uno de los mayores líderes de la iglesia primitiva. ¿Qué exactamente provocó este cambio tan profundo? ¿Y por qué él, a pesar de su importancia, fue tan poco reconocido? Hoy vamos a explorar esta historia increíble y descubrir los secretos de Santiago, un hombre que vivió a la sombra del Salvador, pero dejó un legado que resuena hasta los días de hoy. Santiago es presentado en las Escrituras como uno de los hermanos de Jesús, nacido en la misma familia que el Salvador, conforme se menciona en Mateo capítulo 13, versículo 55, donde se habla de sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. A pesar de su proximidad a Jesús, Santiago inicialmente no fue uno de sus seguidores. Él testimonió el ministerio público de Jesús, pero como se registra en Juan capítulo 7, versículo 5, Santiago y sus hermanos no creyeron plenamente que Jesús era el Mesías. Esta duda inicial crea una atmósfera intrigante alrededor de Santiago, que más tarde se convertiría en una figura fundamental en la iglesia primitiva. Santiago vivía en Nazaret, una aldea humilde en Galilea. Hijo de María y José, él creció en un hogar donde la palabra de Dios era central, con una profunda reverencia por las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esta formación inicial moldeó su fe y su carácter, aunque él no reconociera de inmediato la misión divina de Jesús. Es posible imaginar la complejidad de compartir la vida familiar con el Hijo de Dios. Mientras Jesús atraía multitudes y revelaba milagros, Santiago necesitaba lidiar con dudas internas y las expectativas culturales de su época. Por mucho tiempo, Santiago permaneció en el anonimato. No hay indicios en los evangelios de que él haya acompañado de cerca las enseñanzas de Jesús o haya sido parte de los discípulos durante los primeros años del ministerio. Quizás su posición como hermano lo colocara en una postura ascética o incluso incómoda, ya que él veía a Jesús no solo como el Mesías, sino como alguien con quien creció y compartió la vida cotidiana. Santiago, sin embargo, era alguien con un fuerte sentido de justicia e integridad. Estos rasgos se harían evidentes en su liderazgo posterior. Mientras muchos en la época rechazaban el mensaje de Jesús por prejuicios o orgullo, Santiago aún se mantuvo lo suficientemente cerca para ser testigo de todo de cerca. Él vio los desafíos enfrentados por Jesús y la oposición que él recibió de los líderes religiosos. Esta convivencia preparó a Santiago para entender con el tiempo el propósito mayor del reino de Dios. La historia de Santiago comienza a ganar relevancia después de la resurrección de Jesús. A pesar de su duda inicial, él fue uno de los que recibió la visita de Cristo resucitado, conforme se narra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Este momento marcaría un giro en su vida, transformando a un hermano incrédulo en un líder ferviente y comprometido con la causa del Evangelio. Santiago creció en una familia devota, rodeado por la tradición judía y la Torá. Como hermano de Jesús, su infancia debió haber estado marcada por momentos de admiración y extrañeza. Jesús, incluso joven, demostraba un celo por la ley y las cosas de Dios que superaba lo común, como se ve en Lucas capítulo 2, versículo 49, cuando a los 12 años Jesús sorprendió a los doctores de la ley en el templo. Para Santiago, vivir al lado de un hermano tan excepcional podría ser al mismo tiempo inspirador y desafiante. La sociedad de la época valoraba las relaciones familiares y esperaba que todos los hijos contribuyeran al sustento del hogar. Santiago,
Al igual que los otros hermanos de Jesús, probablemente trabajó al lado de José en la carpintería. Esta convivencia cotidiana permitía que Santiago observase de cerca el carácter de Jesús, pero no necesariamente comprendiera su verdadera identidad. La duda que Santiago cargaba puede atribuirse a la dificultad de aceptar que alguien tan cercano pudiera ser el Hijo de Dios. Santiago también enfrentaba presiones externas. Mientras Jesús comenzaba a ganar fama como predicador y realizador de milagros, su familia pasó a ser objeto de críticas y desprecio. En Marcos capítulo 3, versículo 21, se relata que los familiares de Jesús pensaban que él estaba fuera de sí. Este episodio revela el peso que recaía sobre los hombros de Santiago y sus hermanos, pues la sociedad esperaba que la familia controlara a aquellos que se desviaban de las normas culturales. Al mismo tiempo, Santiago necesitaba lidiar con el impacto emocional de ser constantemente comparado con Jesús. Por más que intentara seguir el camino de la rectitud, él vivía a la sombra de un hermano cuya santidad era incomparable. Esto pudo haber creado una barrera emocional, impidiendo que Santiago viera plenamente la misión divina de Jesús hasta mucho más tarde. A pesar de esto, Santiago jamás abandonó completamente su herencia espiritual. Su familiaridad con los textos sagrados y su vivencia en el hogar de María y José lo prepararon para el futuro. El ambiente en que creció plantó las semillas de una fe que más tarde florecería con intensidad. El punto de giro en la vida de Santiago ocurrió tras la resurrección de Jesús. De un hermano incrédulo, se convirtió en un líder fervoroso y comprometido con el Evangelio. La aparición de Jesús a Santiago, mencionada en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 7, fue un evento único y transformador. Este encuentro directo con el Cristo resucitado no solo confirmó la fe de Santiago, sino que también le dio una nueva visión sobre la misión del reino de Dios. Esta transformación no fue solo teórica, sino práctica y visible. Santiago abandonó cualquier duda y se unió a los discípulos, asumiendo un papel central en la iglesia primitiva. No buscó notoriedad personal, sino que dedicó su vida a la propagación del mensaje de Jesús. A partir de este momento, Santiago no sería visto solo como el hermano de Jesús, sino como un pilar de la comunidad cristiana. Su compromiso era notable, se dedicó a la oración y al ayuno, como lo registraron historiadores antiguos. Era conocido como Santiago el Justo, debido a su vida piadosa e íntegra. Este apodo refleja la profundidad de su conversión y su postura de liderazgo espiritual. Se convirtió en una referencia para la iglesia en Jerusalén, ofreciendo orientación tanto a los judíos convertidos como a los gentiles que abrazaban la fe cristiana. Santiago también enfrentó la resistencia y la persecución con valentía. Sabía que seguir a Cristo significaba abandonar la seguridad y enfrentar la oposición tanto de líderes religiosos como del Imperio Romano. Sin embargo, su fe renovada le daba fuerzas para perseverar e inspirar a otros a hacer lo mismo. La transformación de Santiago es un ejemplo poderoso del impacto de la resurrección de Cristo. De incrédulo a líder, demostró que un encuentro verdadero con Jesús puede cambiar radicalmente el curso de una vida. Tras su transformación, Santiago rápidamente se destacó como una de las figuras centrales de la iglesia primitiva. Fue elegido para liderar la comunidad cristiana en Jerusalén, una posición de extrema responsabilidad, dado que la ciudad era el corazón espiritual del judaísmo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 15, durante el Concilio de Jerusalén, Santiago desempeñó un papel fundamental al mediar un debate crucial sobre la inclusión de los gentiles en la fe cristiana. Su habilidad para unir diferentes grupos,
Respetando tanto a los judíos como a los gentiles, solidificó su posición como un líder sabio y conciliador. Santiago no solo lideraba espiritualmente, sino que también actuaba como un defensor de la unidad. Entendía que la iglesia naciente enfrentaba desafíos internos y externos, y su presencia ofrecía estabilidad en tiempos de tensión. Su enfoque, al liderar, se caracterizaba por la humildad y la sabiduría. Escuchaba las diferentes voces de la comunidad y, inspirado por el Espíritu Santo, guiaba las decisiones de forma justa. Esta postura fortalecía la confianza de los fieles y aseguraba que la iglesia permaneciera unida ante las dificultades. El trabajo de Santiago en Jerusalén también involucraba atender las necesidades prácticas de la comunidad. Estaba profundamente preocupado por los pobres, los huérfanos y las viudas, como lo evidencian sus epístolas. Esta preocupación no era solo teórica. Santiago vivía lo que predicaba, siendo un ejemplo de servicio y compasión. Creía que la fe genuina debía demostrarse en acciones concretas, un mensaje que resonaría a lo largo de la historia cristiana. Además de su papel interno en la iglesia, Santiago también era una figura respetada entre los judíos no cristianos. Su reputación como hombre justo trascendió las barreras religiosas, y muchos lo veían como un ejemplo de devoción. Esta aceptación entre los judíos probablemente ayudó a proteger a la comunidad cristiana naciente en sus primeros años, ofreciendo una capa de legitimidad en medio de la persecución. El liderazgo de Santiago en Jerusalén fue marcado por la valentía y el compromiso. No buscaba gloria personal, sino que trabajaba incansablemente por el avance del reino de Dios. Su dedicación era un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio, inspirando tanto a los líderes como a los seguidores de la iglesia primitiva. La carta escrita por Santiago, conocida como la Epístola de Santiago, es una de las obras más prácticas y directas del Nuevo Testamento. Ella fue dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, conforme Santiago capítulo 1, versículo 1, mostrando su preocupación tanto por los judíos cristianos como por la iglesia de manera general. La epístola aborda temas esenciales para la vida cristiana, como la importancia de una fe viva, el cuidado con los necesitados y el control de la lengua. Santiago destaca que la fe sin obras está muerta, enfatizando que la verdadera creencia en Cristo debe ser reflejada en acciones prácticas. Él exhorta a los cristianos a no solo escuchar la palabra, sino a ponerla en práctica. Este mensaje resonaba especialmente en una época de dificultades y persecuciones, cuando era fácil para los fieles concentrarse únicamente en su supervivencia espiritual. Santiago los desafiaba a vivir una fe auténtica, incluso en medio de las adversidades. Uno de los pasajes más notables de la epístola es su discusión sobre el poder de la lengua. Él compara la lengua a un pequeño timón que controla un gran barco, resaltando cómo las palabras pueden construir o destruir. Para Santiago, la santidad se manifestaba tanto en lo que una persona hacía como en lo que decía. Esta perspectiva refleja su compromiso con una vida íntegra y coherente, algo que él no solo predicaba, sino que también vivía en su día a día. Otro punto central de la carta es su énfasis en la sabiduría. Santiago instruye a los cristianos a buscar sabiduría de lo alto, que es pura, pacífica y llena de misericordia. Él creía que esta sabiduría era esencial para enfrentar los desafíos de la vida y mantener la unidad en la iglesia. Esta visión está profundamente arraigada en su experiencia como líder, que frecuentemente enfrentaba conflictos y necesitaba tomar decisiones difíciles.
La epístola de Santiago es un llamado atemporal para una fe práctica y madura. Su mensaje continúa inspirando a cristianos alrededor del mundo, desafiándolos a alinear sus creencias con sus acciones y a vivir como verdaderos embajadores del reino de Dios. Uno de los momentos más notables del ministerio de Santiago fue su participación en el Concilio de Jerusalén, conforme se describe en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Este encuentro fue convocado para resolver una cuestión crítica. Los gentiles convertidos tendrían que seguir las leyes judías, incluyendo la circuncisión. Santiago, conocido por su sabiduría y equilibrio, desempeñó un papel central como mediador. Su decisión sería crucial para la unidad de la iglesia naciente. Durante el concilio, el debate fue acalorado. Los fariseos convertidos al cristianismo insistían en que la obediencia a la ley de Moisés era indispensable, mientras que Pablo y Bernabé argumentaban que la salvación venía exclusivamente por la gracia. Santiago escuchó atentamente los argumentos de ambos lados, demostrando su profundo respeto por cada perspectiva. Al tomar la palabra, él trajo a colación la profecía de Amós capítulo 9, versículos 11 y 12, que predecía la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. La postura conciliadora de Santiago fue esencial. Él propuso un compromiso. Los gentiles no tendrían que seguir toda la ley judía, pero deberían abstenerse de prácticas idólatras, inmoralidad sexual y del consumo de sangre. Esta decisión no solo resolvió el conflicto inmediato, sino que también estableció un precedente importante para la resolución de disputas en la iglesia. El liderazgo de Santiago demostró que la verdad del Evangelio podía ser mantenida sin imponer barreras innecesarias a la fe. El concilio reveló la habilidad de Santiago para promover la unidad en medio de la diversidad. Su enfoque respetuoso y fundamentado en la Escritura mostraba su visión madura del reino de Dios, donde judíos y gentiles estaban unidos por Cristo. Él entendía que el mensaje del Evangelio trasciende las barreras culturales, señalando hacia la redención de todas las naciones. Este evento consolidó la posición de Santiago como una autoridad espiritual y administrativa dentro de la iglesia. Su capacidad para guiar a la comunidad con sabiduría y empatía dejó un legado duradero, siendo un ejemplo de liderazgo servidor y centrado en el reino de Dios. La relación entre Santiago y el apóstol Pablo frecuentemente es objeto de debates. Algunos sugieren que había tensiones entre ellos, dada la diferencia en sus enfoques. Pablo era el apóstol a los gentiles, enfatizando la gracia de Dios como base de la salvación, mientras Santiago era visto como un defensor de una fe que se manifestaba en obras. Esa aparente contradicción, sin embargo, no representaba un conflicto teológico, sino perspectivas complementarias. Los escritos de Pablo y Santiago muestran que ambos compartían el mismo objetivo: conducir a los cristianos a una vida íntegra y fiel. Pablo argumentaba que la salvación no podía ser conquistada por obras, sino por la fe en Jesucristo, como se expresa en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Santiago, por su parte, enfatizaba que la fe genuina se manifestaba en acciones, conforme Santiago capítulo 2, versículo 18. Sus enfoques diferentes enriquecían la comprensión del Evangelio. El respeto mutuo entre ellos es evidenciado en diversos momentos. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, Pablo menciona a Santiago como una de las columnas de la iglesia, reconociendo su liderazgo. De la misma forma, Santiago acogió a Pablo en Jerusalén y apoyó su ministerio, demostrando una postura de unidad en medio de las diferencias. Esta relación muestra que, a pesar de sus orígenes y llamados distintos, ambos estaban comprometidos con la expansión del reino de Dios. Sin embargo, había desafíos.
La insistencia de Pablo en incluir a los gentiles sin los rigores de la ley causaba fricción con los judíos más tradicionales, muchos de los cuales respetaban profundamente a Santiago. Este contexto obligaba a Santiago a mediar situaciones delicadas, equilibrando la fidelidad a la tradición judía con la apertura a los gentiles. Él comprendía que el reino de Dios era para todos, pero también reconocía la importancia de respetar las raíces judías del cristianismo. Al final, la relación entre Santiago y Pablo fue un testimonio de la unidad que solo el Evangelio puede producir. A pesar de las diferencias culturales y ministeriales, ambos trabajaban en armonía por el bien de la Iglesia, dejando un ejemplo de cooperación y respeto para las generaciones futuras. Santiago desempeñó un papel único en la formación de la identidad del cristianismo primitivo. Como líder de la Iglesia en Jerusalén, él representaba la conexión entre el judaísmo y el cristianismo, navegando entre dos mundos con sabiduría y gracia. Su profunda reverencia por la ley de Moisés y los profetas le daba credibilidad entre los judíos, mientras su fe en Jesús, como el Mesías, lo convertía en un puente entre las dos tradiciones. Su influencia en el judaísmo era innegable. Santiago era conocido por su vida de oración y dedicación a la santidad, lo que le valió el título de Santiago, el Justo. Muchos judíos, incluso aquellos que no aceptaban a Jesús como el Mesías, lo respetaban como un ejemplo de piedad. Este respeto ayudó a proteger a la iglesia naciente de persecuciones más severas en sus primeros años. Sin embargo, Santiago no permitió que su conexión con el judaísmo comprometiera su mensaje cristiano. Él entendía que el Evangelio era el cumplimiento de las promesas hechas a Israel, pero también la revelación del plan de Dios para todas las naciones. Santiago defendía una fe que honraba sus raíces judías, pero que también era inclusiva, abrazando a gentiles y judíos como iguales ante Cristo. La contribución teológica de Santiago también fue significativa. Su epístola presenta una visión práctica de la fe, ofreciendo una guía para vivir de forma que honra a Dios. Él enfatizaba la importancia de la integridad, la compasión y la justicia, valores profundamente arraigados tanto en la tradición judía como en la enseñanza de Jesús. Este mensaje resonaba tanto entre los judíos como entre los gentiles, fortaleciendo la unidad de la Iglesia. Santiago, por lo tanto, fue más que un líder local. Él fue una figura clave en la transición del judaísmo al cristianismo, ayudando a la Iglesia a afirmarse como una nueva comunidad de fe que respetaba sus orígenes, pero que también abrazaba un futuro universal. Santiago enfrentó tiempos de intensa persecución en Jerusalén, donde la oposición a los cristianos era feroz, tanto por parte de las autoridades judías como de las romanas. Como líder de la iglesia primitiva, se convirtió en blanco de críticas, amenazas y violencia. Aún así, Santiago se mantuvo firme, guiando a la comunidad cristiana con coraje y fe inquebrantables. Su postura reflejaba la esencia de la enseñanza de Jesús. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. La posición de Santiago como defensor del Evangelio lo colocó bajo constante vigilancia de las autoridades religiosas judías. Para muchos líderes fariseos y saduceos, el crecimiento de la iglesia cristiana en Jerusalén representaba una amenaza a la tradición y a la autoridad del templo. A pesar de esto, Santiago no retrocedió. Continuaba enseñando sobre Jesús como el Mesías, incluso sabiendo que eso podría costarle la vida. Esa determinación demostraba su fe sólida y el compromiso inquebrantable con la verdad que había experimentado tras la resurrección de Cristo.
Santiago también demostraba coraje al interceder por los hermanos en medio de la persecución. No solo predicaba sobre fe y obras, sino que vivía lo que enseñaba, defendiendo a los pobres, los marginados y los oprimidos. Su liderazgo era un ejemplo de cómo enfrentar adversidades sin perder la compasión y el amor por los demás. Esa postura fortalecía a la iglesia, que veía en Santiago una figura de esperanza y perseverancia en tiempos oscuros. El coraje de Santiago no se limitaba a palabras o posturas públicas. También enfrentaba batallas internas, sabiendo que su decisión de seguir y proclamar a Cristo lo colocaba en oposición al sistema religioso en el cual creció. Para un hombre profundamente arraigado en la tradición judía, esa elección exigía no solo coraje físico, sino también espiritual. Necesitó lidiar con el conflicto entre honrar sus raíces y abrazar la nueva alianza inaugurada por Jesús. El coraje de Santiago se convirtió en un testimonio poderoso para todos los cristianos. Su disposición de enfrentar el sufrimiento y la muerte por el Evangelio inspiró a generaciones a mantenerse firmes en la fe, incluso ante las persecuciones más severas. Nos enseña que el verdadero coraje viene de una confianza profunda en Dios y en la promesa de que la verdad triunfará. La vida de Santiago terminó de forma trágica, pero gloriosa. Fue martirizado en Jerusalén a causa de su fe en Jesucristo, confirmando con su muerte el compromiso que demostró durante toda su vida. Según historiadores como Flavio Josefo y Eusebio de Cesarea, Santiago fue condenado por los líderes religiosos judíos y llevado a la cima del templo, donde fue forzado a renunciar a su fe. Cuando se negó, fue arrojado al suelo y golpeado hasta la muerte. Este acto de martirio no fue solo una demostración de brutalidad, fue un intento desesperado de las autoridades de silenciar la creciente influencia de Santiago y de la Iglesia cristiana. Sin embargo, su muerte tuvo el efecto opuesto. El testimonio de Santiago, sellado con su sangre, fortaleció la fe de los cristianos y sirvió como un recordatorio de que seguir a Cristo a menudo exige sacrificio. Al igual que Esteban, el primer mártir, Santiago se convirtió en un símbolo de fidelidad hasta el fin. El relato de su muerte también revela el impacto que tuvo en su comunidad. Incluso entre los judíos que no creían en Jesús, Santiago era ampliamente respetado por su piedad y justicia. Se dice que su ejecución causó indignación en muchas personas, que lo veían como un hombre santo. Esta reacción demuestra cómo la vida de Santiago trascendió las divisiones religiosas, dejando una marca duradera tanto en la iglesia como en la sociedad de su época. El martirio de Santiago refleja el llamado de Cristo a llevar la cruz y seguirlo, incluso cuando esto significa enfrentar la muerte. No solo predicó sobre la necesidad de una fe práctica y perseverante, sino que también mostró en su propia vida lo que significa vivir y morir por la verdad. Su fidelidad hasta el último momento resuena con las palabras del apóstol Pablo: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 7. El legado de Santiago como mártir no ha sido olvidado. Su coraje inspiró a los primeros cristianos a mantenerse firmes en medio de las persecuciones, y su memoria continúa desafiando a los creyentes de todas las épocas a vivir una fe inquebrantable. Nos recuerda que la victoria en Cristo no está solo en la vida, sino también en el sacrificio. Santiago es recordado por su capacidad de combinar teología y práctica de manera armoniosa, especialmente en relación a la fe y las obras. En su epístola, él aborda directamente la tensión entre creer y actuar, dejando claro que la fe verdadera necesita ser demostrada por acciones concretas.
Como él escribe en Santiago capítulo 2, versículo 26, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Esta frase encapsula su visión de que la creencia en Dios no es una idea abstracta, sino algo que transforma la vida de manera visible. El concepto de fe presentado por Santiago no contradice la enseñanza de Pablo, sino que la complementa. Mientras Pablo enfatiza que la salvación es un don gratuito de la gracia de Dios, Santiago muestra que la fe auténtica se manifiesta en obediencia y servicio. Él usa ejemplos prácticos, como la necesidad de ayudar a los pobres y cuidar a los necesitados, para ilustrar cómo las obras revelan la genuinidad de la fe. Este enfoque refleja su preocupación pastoral con una comunidad que enfrentaba desafíos sociales y espirituales. La sabiduría de Santiago también se destaca en la manera en que él enseña. Él utiliza metáforas simples, pero poderosas, para transmitir verdades profundas. Por ejemplo, al comparar la fe sin obras con un espejo que refleja una imagen, pero no provoca cambios, Santiago desafía a sus lectores a examinar sus vidas. Él deja claro que el cristianismo no es solamente sobre escuchar la palabra, sino también sobre practicarla. Esta claridad en su comunicación hace que sus enseñanzas sean accesibles y aplicables. Otro aspecto notable de la sabiduría de Santiago es su énfasis en la integridad. Él exhorta a los cristianos a vivir de manera coherente con su fe, sin hipocresía o duplicidad. Para él, la fe no puede ser separada de las acciones, así como la luz no puede ser separada del sol. Esta insistencia en la coherencia ética refleja su visión de que la vida cristiana es un testimonio continuo de la gloria de Dios. El enfoque de Santiago sobre la fe y las obras sigue desafiando a los cristianos modernos. En una época marcada por divisiones entre creencia y práctica, su mensaje nos invita a alinear nuestras vidas con el Evangelio de manera plena y auténtica. Él nos recuerda que la fe viva es aquella que se manifiesta en amor, justicia y misericordia. A pesar de su posición de destaque en la iglesia primitiva, Santiago es un ejemplo notable de humildad. Él nunca se refirió a sí mismo como hermano de Jesús en sus cartas, sino como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Como introduce en Santiago capítulo 1, versículo 1. Esta elección de palabras refleja su comprensión profunda de que su posición y autoridad no venían de su relación familiar con Jesús, sino de su sumisión al llamado divino. La humildad de Santiago se manifiesta en su liderazgo. A diferencia de muchos líderes religiosos de su época, él no buscaba reconocimiento o privilegios. Él vivía de manera simple, dedicándose a la oración y al servicio. Historiadores antiguos relatan que Santiago pasaba tanto tiempo orando de rodillas que desarrolló callos, un testimonio de su vida de devoción. Su espiritualidad no era exhibicionista, sino profundamente arraigada en una relación genuina con Dios. Santiago también demostraba humildad al mediar conflictos y priorizar el bienestar de la comunidad por encima de sus propias opiniones. En el Concilio de Jerusalén, él colocó los intereses de la Iglesia como un todo por encima de cualquier agenda personal, buscando siempre promover la unidad. Su postura conciliadora reflejaba su deseo de servir como un instrumento de paz, en lugar de dividir o imponer su voluntad. Esta humildad también se extendía a la forma en que Santiago trataba a los demás. Él no hacía distinción entre ricos y pobres, una actitud rara en una sociedad profundamente marcada por divisiones sociales. En su epístola, él advierte contra la parcialidad, afirmando que Dios no hace acepción de personas. Esta igualdad de tratamiento era un reflejo de su propia visión del reino de Dios, donde todos son igualmente valorados.
El ejemplo de humildad de Santiago permanece relevante para los líderes cristianos de todas las épocas. En un mundo que frecuentemente valora el poder y la autopromoción, él nos enseña que la verdadera grandeza está en servir y glorificar a Dios por encima de todo. Su vida es un recordatorio de que la humildad no es señal de debilidad, sino de fuerza espiritual. El legado de Santiago trasciende los siglos, continuando a influenciar la Iglesia moderna de manera profunda. Su epístola, repleta de enseñanzas prácticas, es una de las más citadas por predicadores y estudiosos, sirviendo como una guía para la vida cristiana en todas las épocas. La énfasis de Santiago en la coherencia entre fe y obras resuena especialmente en una época en que muchos buscan una espiritualidad auténtica. Santiago también dejó un impacto duradero en la forma como la Iglesia encara el liderazgo. Su enfoque pastoral, marcado por humildad y servicio, es un modelo para aquellos que ocupan posiciones de autoridad. Él demostró que el verdadero líder cristiano es aquel que sirve, guía por el ejemplo y coloca las necesidades de los otros por encima de las suyas. Esta visión contrasta con modelos de liderazgo basados en el poder y en el control, desafiando a la Iglesia moderna a reevaluar sus prioridades. Otro aspecto del legado de Santiago es su énfasis en la justicia social. Él condenó la opresión de los pobres y llamó la atención sobre la necesidad de una fe que se manifieste en acciones concretas de compasión y misericordia. En un mundo marcado por desigualdades, el mensaje de Santiago continúa desafiando a la Iglesia a ser un instrumento de transformación, promoviendo el amor y la justicia en todas las esferas de la vida. El ejemplo de Santiago como mártir también tiene un impacto profundo. Su disposición a dar la vida por el Evangelio inspira a cristianos a permanecer firmes en la fe, incluso en medio de la persecución. Él nos recuerda que el compromiso con Cristo exige sacrificio, pero también trae recompensas eternas. Su vida y muerte continúan siendo un testimonio poderoso de la fidelidad a Dios. El legado de Santiago es una invitación para todos los cristianos a vivir una fe práctica, coherente y comprometida. Él nos muestra que el cristianismo no es solo sobre creencias, sino sobre cómo estas creencias transforman nuestras vidas y afectan el mundo a nuestro alrededor. El mensaje de Santiago, registrado en su epístola, sigue siendo increíblemente relevante para los cristianos modernos. En un mundo cada vez más dominado por la superficialidad y el individualismo, sus palabras desafían a los creyentes a vivir una fe auténtica, que no se limita a la teoría, sino que se demuestra a través de acciones. Él nos recuerda que la verdadera religión consiste en visitar a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y en mantenerse incontaminado por el mundo. Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago también ofrece una perspectiva práctica sobre la fe en tiempos de adversidad. Él alienta a los cristianos a tener por motivo de gran alegría el pasar por varias pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 2. Porque esos momentos son oportunidades para el crecimiento espiritual. En una época en que muchos se enfrentan dificultades financieras, presiones emocionales e incertidumbres, el mensaje de Santiago es un recordatorio de que la fe nos fortalece y nos capacita para perseverar. Además, Santiago aborda cuestiones éticas y sociales que siguen siendo pertinentes. Él denuncia el favoritismo, exhortando a los cristianos a tratar a todos por igual, independientemente de su posición social. Este mensaje es especialmente poderoso en un mundo marcado por desigualdades y prejuicios. Su énfasis en la justicia y el cuidado con los necesitados desafía a la Iglesia a ser una fuerza activa de transformación en la sociedad. Otra lección atemporal de Santiago es el control de la lengua.
Él advierte sobre el poder destructivo de las palabras y nos llama a usarlas para edificar y bendecir. En una era de redes sociales, donde las palabras pueden causar impactos inmedibles, el consejo de Santiago nunca ha sido tan necesario. Él nos recuerda que el cristiano es llamado a reflejar la bondad de Dios en todo lo que dice y hace. La relevancia del mensaje de Santiago está en su invitación a una fe viva e integral. Él nos desafía a no separar lo espiritual de lo práctico, sino a vivir de manera que honre a Dios en todas las áreas de la vida. Su epístola sigue siendo una guía esencial para aquellos que desean seguir a Cristo de forma auténtica y transformadora. James was profoundly rooted in the scriptures of the Old Testament, and this connection is apparent in his teachings. He understood that Jesus was the fulfillment of the promises made to the patriarchs and prophets, and his epistle reflects this perspective. When speaking about faith and works, for example, he cites Abraham as a model, highlighting how his obedience to God demonstrated the authenticity of his faith, James chapter 2, verse 21. This reference reinforces the continuity between the Old and New Testaments. James's connection to the promises of the Old Testament is also evident in his view of social justice. Like the prophets of Israel, he denounces the oppression of the poor and urges the rich not to place their trust in perishable wealth. This message echoes the texts of Amos and Isaiah, which called God's people to ethical responsibility and compassion. For James, true worship of God is inseparably linked to the practice of justice and care for the needy. Additionally, James uses language that reflects the Psalms and Proverbs, especially when addressing wisdom. He urges Christians to seek the wisdom that comes from above, which is pure, peaceful, and full of mercy. James chapter 3, verse 17. This emphasis on divine wisdom is deeply rooted in the wisdom literature of the Old Testament, showing how James integrated his Jewish spiritual heritage into his Christian message. Another important aspect is the eschatology present in James's writings. He speaks of the coming of the Lord as a certain event and encourages Christians to have patience, just as farmers wait for the fruit of the earth. This perspective reflects the prophetic promises of the Old Testament regarding the day of the Lord, pointing to the final fulfillment of God's redemptive plan. James's connection to the promises of the Old Testament is not merely a historical detail, but a demonstration that the gospel is the culmination of God's eternal plan. He teaches us that Christianity is rooted in a long history of divine faithfulness, and that we are called to live as part of this great narrative. James was not only an administrative leader, but a true shepherd of souls. His epistle is proof of his pastoral concern for the spiritual and practical well-being of the Christians. Under his leadership, he writes with tenderness and authority, addressing issues that troubled the faithful of his time, such as poverty, persecution, and internal conflicts. His aim was to edify the church and guide Christians to a life of holiness and service. 1. Of James's most striking characteristics as a pastor was his direct yet compassionate approach. He did not shy away from difficult issues, but confronted them head-on, offering clear and practical instructions. At the same time, his words were filled with hope and encouragement. He reminded Christians that despite trials, God is faithful and will reward those who remain steadfast. James also showed a special care for the most vulnerable. He recognized the difficulties faced by the poor and marginalized, urging the rich not to oppress the less fortunate. This focus on social justice reflected his pastoral heart, which desired to see a Christian community where all were treated with dignity and respect. Another evidence of James's pastoral heart was his emphasis on prayer. He encouraged Christians to pray in all circumstances, whether in times of joy or suffering. He himself was known to be a man of prayer, and this practice reinforced his message.
As a caring pastor, he understood that communion with God was essential for the strength and unity of the church. James, the pastor, left an example for all Christian leaders, a model of care, integrity, and commitment to the spiritual well-being of God's flock. His life and teachings continue to inspire pastors and Christians to seek a living, practical, and transformative faith. Santiago es un ejemplo vivo de alguien que no solo conocía la palabra de Dios, sino que también la ponía en práctica con dedicación y fidelidad. Su vida y enseñanzas reflejan una obediencia práctica que iba más allá de las palabras y se demostraba en acciones. Él entendía que escuchar la palabra era solo el comienzo y que el verdadero discípulo es aquel que la vive diariamente. Como él declara en Santiago capítulo 1, versículo 22, sean practicantes de la palabra y no solo oyentes, engañándose a sí mismos. Una de las marcas de la obediencia práctica de Santiago era su vida de oración. Él creía profundamente en el poder de la comunión con Dios y animaba a los cristianos a orar en todas las situaciones, ya sea en tiempos de sufrimiento o alegría. Historiadores antiguos describen a Santiago como alguien que pasaba tanto tiempo de rodillas, en oración que sus piernas estaban marcadas por callos. Este hábito no era solo un ritual religioso, sino un reflejo de su total dependencia de Dios en todas las áreas de su vida. Otro aspecto notable de su obediencia era su justicia en el trato con las personas. Santiago condenaba cualquier forma de favoritismo o prejuicio, exhortando a los cristianos a tratar a todos con igualdad, independientemente de su estatus social o riqueza. Para él, esta actitud no era solo una cuestión ética, sino un mandato directo de Dios, que ama a todos sus hijos de manera igual. Su vida y enseñanza demostraban que la verdadera obediencia incluye amar al prójimo como a uno mismo. La integridad de Santiago era visible en su liderazgo. Él nunca buscó privilegios o usó su posición para obtener ventajas personales. Al contrario, se dedicó a servir a la comunidad cristiana con humildad y sacrificio. Su ejemplo inspira a los cristianos a seguir a Cristo de manera auténtica, alineando sus acciones con sus creencias. Santiago nos enseña que la obediencia práctica a la palabra de Dios es el camino hacia una vida plena y significativa. Él nos desafía a no solo escuchar el mensaje del Evangelio, sino a vivirlo en todos los aspectos de nuestra existencia. Su vida es un testimonio de que la verdadera fe se manifiesta en acciones que glorifican a Dios y transforman el mundo que nos rodea. Aunque Santiago desempeñó un papel crucial en la iglesia primitiva, a menudo es opacado por figuras más prominentes, como Pedro y Pablo. Este reconocimiento limitado puede atribuirse en parte a su enfoque discreto y humilde. A diferencia de otros apóstoles que viajaron extensamente y fundaron iglesias en varias regiones, Santiago concentró su misión en Jerusalén, donde lideraba la comunidad cristiana local. Su influencia, aunque profunda, era menos visible para el mundo exterior. Otro factor que contribuye al reconocimiento limitado de Santiago es la forma en que se registró su historia. Mientras que Pedro y Pablo tienen sus actos ampliamente descritos en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, Santiago se menciona solo en momentos específicos, como en el Concilio de Jerusalén o en su epístola. Su muerte, aunque impactante, no fue acompañada de relatos tan detallados como los de otros mártires cristianos. Esta falta de narrativa extensa redujo su presencia en la memoria popular de la Iglesia. Además, la personalidad de Santiago era marcadamente diferente a la de otros líderes. Él evitaba el enfrentamiento innecesario y prefería el diálogo y la mediación, como se vio en el Concilio de Jerusalén.
Mientras que figuras como Pablo eran conocidas por sus discursos apasionados y debates teológicos, Santiago era un líder práctico, centrado en la edificación de la iglesia local y en la aplicación diaria del Evangelio. Esta postura, aunque poderosa, no generaba el mismo tipo de atención. Sin embargo, la aparente falta de reconocimiento no disminuye su importancia. Santiago fue una figura clave en la transición del cristianismo como un movimiento exclusivamente judío a una fe global, abierta a gentiles y judíos. Su liderazgo garantizó la unidad de la Iglesia en tiempos de gran tensión, y su epístola sigue siendo una de las más influyentes del Nuevo Testamento. Santiago nos enseña que la grandeza espiritual no está en el reconocimiento público, sino en la fidelidad al llamado de Dios. Su vida discreta pero impactante nos recuerda que muchos de los mayores logros en el reino de Dios ocurren tras bambalinas, lejos de los focos. Él es un ejemplo de que el verdadero legado está en obedecer y servir a Dios con humildad, independientemente de cuán visible sea este servicio para el mundo.